Familia, Dios les bendiga nuevamente en este tiempo de estudio acerca del pecado, de esta serie del pecado que estamos estudiando ya hace algunos días, y hoy vamos con el tercer capítulo de este estudio. La idea es hacer un estudio bien profundo, poder estudiar y entender varios puntos de la Biblia respecto a este tema, y poder pues que eso también nos lleve a nosotros a aprender y a poder aplicar muchas de estas cosas a nuestra vida, de estas enseñanzas. Bueno, el tema de hoy se llama El pecado impide que avancemos. Recuerde, por favor, antes de continuar, activar la campanita, comentar y compartir estos contenidos y dejarnos un me gusta, un comentario. Recuerde que todo esto que hacemos como tal nos ayuda para que las redes sociales, en este caso YouTube o Facebook, puedan propagar más estos contenidos y muchas más personas puedan llegar a conocer como tal a nuestro buen Dios, y puedan llegar a tener una palabra de parte de Dios. Usted no sabe a quién le puede llegar esta palabra si usted la comparte en su perfil, si la comparte en sus redes sociales. Usted no sabe a quién quizás Dios vaya a tocar a través de esta palabra. Bueno, continuemos. Dice, el pecado impide que avancemos. A lo largo de la historia se ha usado un dispositivo principalmente para los que han cometido algún delito. Se ha usado algún tipo de seguridad para estas personas, ¿cierto? Este se llama grillete como tal. No sé si ustedes en algún momento en las historias, más que todo en la antigüedad, ahora también se usa, pero de otra manera. Pero en ese tiempo se usaba como un grillete, algo que ponía, ataba los pies o las manos. Esto a su vez iba atado con una cadena a la pared o al piso, y esto impedía que el reo o la persona que estaba presa se pudiera movilizar o mover de una manera cómoda, o se pudiera mover de un lugar hacia otro, ¿cierto? En este caso, esos grilletes se usaban o en un lugar para que estuvieran fijos, o se usaban cuando se trasladaban para otros lugares. Esto se ve mucho en Estados Unidos cuando sacan a un reo, un criminal, de pronto una persona que ha cometido un delito, a juicio, y se ve que llega con esposas, tanto en las manos como en los pies. Pero no son esposas normales, sino que son esposas con cadena. Y esto permite los pies, en el caso de los pies, que se pueda caminar, pero no con la libertad que normalmente podemos caminar. De esto se trataba, ¿cierto? De la misma manera funciona el pecado. Evita que nos podamos mover con libertad y avanzar en la vida. El pecado funciona de esto, de alguna manera nos detiene, nos frena. Podemos seguir caminando, pero no podemos caminar con la misma libertad. En la Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Les repito nuevamente el texto bíblico, está en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Vamos a estudiar un poquito, como siempre lo hacemos en este estudio, un poco más el contexto de esta palabra, ya para poder llegar a la enseñanza y a cómo podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas. ¿Qué significado tiene encubrir en el texto original, en el hebreo como fue escrito en Proverbios? Dice, el término encubrir en el texto original de Proverbios 28:13 proviene del hebreo kasash, con H, K-A-S-A-H, que puede ser traducido como ocultar o cubrir. En este contexto se refiere a la acción de esconder o mantener en secreto los propios pecados o faltas morales. Es una palabra que impide el acto de disimular o esconder algo que se considera negativo o vergonzoso. Algo bien interesante en este significado es que ahora habla de ocultar o cubrir. Ahora yo puedo, y quiero que veamos el contexto según se entiende, digamos,
en nuestro país Colombia y que a lo mejor en habla hispana se puede entender también de esta manera. Una cosa es, por ejemplo, yo tener, digamos, un celular sobre la mesa y guardármelo en el bolsillo y así nadie lo va a ver, o por lo menos no van a saber qué tengo en mi bolsillo. Otra cosa es dejar el celular allí y cubrirlo con algo para que no se vea. Entonces son dos puntos diferentes, solo que el cubrir y el ocultar tiene cierta cercanía uno del otro, o sea, está más, digamos, de alguna manera, por decirlo así, expuesto cuando se dice que cubre a cuando yo digo es que oculté o escondí algo. No sé si me hago entender. De esta manera también se puede asimilar un poco al tema de que a veces o ocultamos nuestro pecado o al decir que lo cubrimos o que se cubre, podemos hablar también de que lo justificamos. Algo así quiere decir esta palabra como tal en cubrir en hebreo, que es kasash. Entonces, este es el significado de encubrir. Ocultar o cubrir. Esos dos significados. Ahora, ¿qué significa prosperar en el texto original? ¿Cierto? En el texto original hebreo, la palabra que se traduce como prosperar es yatzlash, más o menos así, o salash, viene de la palabra salash. Entonces, esta palabra implica éxito. Antes de continuar, quiero deletrearles la palabra para que la puedan escribir. Es YATSLIACH y proviene de la siguiente palabra, que es la TSALACH. ¿Ok? TSALACH. Salash. Esta palabra implica éxito, prosperar o avanzar hacia adelante. Por lo tanto, el verso está indicando que aquellos que encubren sus pecados no tendrán éxito o prosperidad en sus vidas. Algo bien interesante en este sentido es que cuando habla de prosperar o cuando habla de tener éxito, no solamente está hablando o no solamente implica el tener éxito en el tema económico, sino que el pecado afecta todas las áreas, tanto el tema espiritual, físico, material, o sea, las relaciones, afecta el tema de la economía, afecta el tema espiritual. Entonces, esto es lo que quiere decir y tiene que ver con no avanzar. O sea, más que tener éxito o prosperar, también tiene que ver directamente con prosperar o avanzar. ¿Eso qué quiere decir? Que al decir que prosperamos estamos avanzando, pero al decir que el pecado nos impide prosperar es que nos impide avanzar. Y no sé si en algún momento, ya trayendo relación, ya vamos para la enseñanza, trayendo relación a esto, pues podemos decir que el pecado ha impedido que avancemos en algunas áreas de nuestra vida. Ahora, confesar. ¿Qué significa confesar? Esta palabra en este contexto, que está en hebreo en Proverbios 28:13, la palabra que se traduce como confesar es umedesh, que se escribe U-M-O-D-E-H. Yo la estoy pronunciando como creo que se pronuncia, pero para eso la estoy deletreando también para que la podamos apuntar y podamos buscarla. Y proviene de la raíz yadash, que es Y-A-D-A-H. Esta palabra implica reconocimiento, confesión o declaración de algo. En este verso, confesar implica admitir sinceramente los propios pecados o faltas morales ante Dios y posiblemente ante otras personas. Es un acto de humildad y honestidad consigo mismo y con Dios, reconociendo la propia responsabilidad y buscando reconciliación y perdón. Algo que es bien interesante en esto es que alguien podría decir que confesar es simplemente decir las cosas, ¿cierto? En este contexto del hebreo, a lo que se refiere este pasaje es que la palabra confesar, o cuando se refiere a confesar, tiene que ver también con reconocer, ¿cierto? O admitir sinceramente los propios pecados. Y aquí también nos vamos a un reo, ¿cierto? Alguien se puede parar frente a un tribunal y decir, sí, yo asesiné a tal persona. Pero una cosa es confesarlo, y ojo que es donde está
digamos, la profundidad de este texto, de este significado, y otra cosa es yo confesarlo y admitir sinceramente, o sea, reconocer que hice algo malo. Porque yo puedo decir y confesar que hice algo malo, pero pues no creer que era tan malo o no creer que era malo. No sé si me haga entender. Entonces son dos cosas muy diferentes y son cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de poder estudiar este pasaje bíblico. Entonces eso implica reconocer o admitir sinceramente nuestro pecado, nuestro error. Eso significa confesar en este contexto de Proverbios 28:13 desde el hebreo, en el texto original en el que fue escrito. Apartarse. ¿Cuál es el significado de apartarse? Apartarse es la siguiente palabra y viene la palabra ba'asov. Termina con B, B, O, V, A, Z, O, V, que proviene de la raíz asad, que es A-Z-A-V. Esta palabra implica dejar, abandonar o apartarse de algo. En este verso, apartarse se refiere a alejarse deliberadamente de los pecados o faltas morales que se han confesado. Es un acto de arrepentimiento activo y cambio de comportamiento donde la persona toma la decisión de dejar atrás las otras acciones incorrectas y buscar una vida en línea con los principios morales y éticos. Es un paso crucial hacia la transformación y la reconciliación con Dios. Entonces, apartarse no solamente es apartarse provisionalmente, sino tomar una decisión radical de abandonar la práctica que se estaba haciendo respecto al pecado. Eso significa apartarse y ese es el contexto en el que está hablando este versículo. Ahora, misericordia, que es la última palabra, porque dice alcanzará misericordia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice en este texto frente a alcanzar misericordia? ¿Cuál es el significado? La palabra en el hebreo es rachamim, con M al final, R-A-C-H-A-M-I-M, que proviene de la raíz rasham. Esta palabra se refiere a la compasión, el amor tierno y la ternura paternal o maternal. Es muy bonito este significado. En este verso, misericordia implica el perdón y la compasión de Dios hacia aquellos que confiesan sus pecados y se apartan de ellos. Es la manifestación del amor incondicional y la comprensión divina hacia los que reconocen sinceramente sus errores y buscan cambiar. Es bien importante este tema. Y mire que lo relaciona con el amor paternal y maternal. O sea que la misericordia es un acto muy cercano de Dios hacia el ser humano, de amor, donde manifiesta su amor hacia nosotros. Bueno, ya teniendo un poquito más claro el contexto de Proverbios 28:13 y entendiendo un poquitico todo lo que implican estas palabras, vamos a ingresar al tema como tal. Primer punto, ¿qué me detiene? Una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es reconocer nuestro pecado. Esto pasa por dos razones. 1, el orgullo. 2, el desconocimiento. Muchas veces en nosotros el orgullo no nos permite como tal reconocer nuestros errores. Impide que podamos reconocer las faltas que hemos cometido y esto a su vez impide que avancemos. El orgullo, el creer que no la sabemos toda, el creer que lo que hicimos no estaba tan mal. Y ojo, frente a Dios, ¿está bien o está mal? No es que esté medio bien o esté medio mal, es simplemente bien o mal. Y lo otro es el desconocimiento. Entendemos también que hay muchas cosas en la vida que pensamos que están bien hechas y a lo mejor sinceramente pensamos que están bien hechas y las hacemos, pero que frente a Dios no están tan bien hechas. Esto implica que podamos en la primera parte agachar la cabeza, humillarnos al Señor y poder reconocer nuestros errores, pero en el segundo también pedir a Dios que nos muestre qué es lo que está nuestra vida, digamos,
mal que no entendemos como que se están haciendo las cosas mal. En el Salmo 19:12, el rey David decía al Señor que le mostrara los pecados que para él eran ocultos. O sea, los pecados que para él no eran tan obvios. O pecados que a lo mejor en el pasado había cometido, pero no recordaba. La solución para ambos casos es el mismo: acercarnos a la presencia de Dios y su palabra con humildad, confesando los pecados que sabemos que cometimos, pedir que nos revele cuáles no sabemos que cometimos y pedir perdón de una manera genuina. Recuerden que para nosotros entender un poco más el mal que hemos hecho, es necesario acercarnos a Dios pidiéndole inclusive también que nos ayude a entender qué fue lo que hicimos mal, porque a veces pensamos que hay cosas que hacemos que están bien, ¿cierto? Cosas muy simples que pueden pasar en nuestra vida y creemos que están bien hechas, pero resulta que frente a lo que es Dios y a lo que Él quiere de nosotros no están tan bien. Recordemos que la palabra prosperar significa avanzar. Esto quiere decir que estos pecados no confesados de manera sincera nos detienen e impiden que podamos avanzar hacia los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que está impidiendo que avancemos? ¿Cierto? Recordemos que esconder y cubrir puede llegar a ser dos cosas diferentes, ya lo vimos ahora. Por una parte, esconder, como su palabra lo dice, es guardar, pero encubrir es simplemente tapar. Esto se puede llegar a traducir como que justificamos nuestro pecado. Esa puede ser una forma, no esconderlo, sino de taparlo. Esto puede ser una forma de no esconderlo, sino de taparlo. Entonces, no sé si muchas veces o pocas veces los que nos están escuchando, hermano, no sé si de alguna manera se ha hecho esa pregunta, o sea, ¿por qué no se avanza? Porque por más que se intenta avanzar, caemos en lo mismo o volvemos atrás. Y muchas veces es o por lo que se está haciendo mal o por lo que se hizo mal que no se ha confesado, o por lo que se hizo mal que no se entendió que estaba mal. Entonces es importante acercarnos a Dios, pedirle perdón y pedirle que nos muestre aún eso por lo que hay que pedir perdón. O sea, eso que pensamos que estaba bien pero que no estaba tan bien. Eso que pensamos que era un buen acto, un acto de piedad, pero realmente fue un acto de orgullo, un acto en el que a lo mejor pasamos por encima de alguien, un acto en el que hicimos algo y lo justificamos porque pensamos que no era tan malo y en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Punto número 2, un arrepentimiento verdadero. El texto, cuando habla de apartarse o confesar mejor, tiene que ver con confesar genuinamente. O sea, no es simplemente ir, decir lo que pasó y ya, no. Eso tiene que ver con confesar, pero desde el punto de vista del arrepentimiento, de sí, yo me equivoqué, pero también reconozco que me equivoqué y pido perdón. Y que de verdad haya una confesión sincera y un entendimiento sincero de que sí se equivocó. Porque no solamente es confesar. O sea, alguien podría decir, y que también tiene que ver mucho con la salvación, ¿cierto? Porque la palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él levantó entre los muertos, seremos salvos, ¿cierto? Pero si confesamos con nuestra boca, no solamente es decir, es entenderlo, es creerlo. No solamente es decir, me equivoqué, sino arrepentirme, porque muchas veces, inclusive nosotros mismos hemos caído en pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón, pero es un pedir perdón más como mecánico, más como de protocolo, más como de decir porque es que lo tengo que hacer, pero no hay un arrepentimiento verdadero. El texto bíblico no se refiere solamente a confesar, también tiene explícito el apartarse. La verdad es que una confesión sin una decisión es simplemente un informe de los pecados cometidos a nuestro buen Dios. Esa es otra cosa. Yo no puedo decir, no, es que yo le confesé mis pecados y ya, mañana vuelvo y sigo en la misma. No, si yo confesé es porque estoy dispuesto a cambiar. Si yo confesé es porque estoy dispuesto a cambiar de actitud, a cambiar esa posición. Me refiero a un informe al hecho de contarle a Dios lo que estamos haciendo mal, pero que no nos interesa cambiar. Tristemente, muchas veces el desconocimiento del amor de Dios nos lleva a vivir una vida de confesión, pero sin arrepentimiento. Y ojo, la confesión sin arrepentimiento es simplemente un informe. Es como cuando uno va donde un amigo a contarle algo. Sí, yo hice tal cosa, yo me equivoqué en esto, tal cosa, pero ya.
Y cuando nos acercamos a Dios a confesar es porque nos acercamos con la intención de arrepentirnos de lo que hicimos. Y el arrepentimiento verdadero provoca un cambio. Si no hay un cambio, no hubo un arrepentimiento genuino. Nos escudamos en su amor para justificar nuestros pecados y continuar en nuestros errores sin entender que Dios es justo, y si pecamos y no nos arrepentimos genuinamente, simplemente acarreamos consecuencias. Dios no miente, y las consecuencias que dice que vendrán sobre nosotros por el pecado vendrán. Y aquí de pronto hay una confusión muchas veces, y es que una cosa es que Dios nos perdonó los pecados. Y sí, Él pagó por nosotros en la cruz, hubo un sacrificio a cambio de nosotros, de nuestro pecado, pero después de eso igual seguimos pecando y hay que confesar nuestros pecados. Recuerden que la Biblia dice que el pago del pecado es muerte. Ahora, cuando se refiere en ese contexto, se refiere a una muerte espiritual. Pero esa muerte espiritual también puede llegar a un hijo de Dios en el sentido de que, aunque es hijo, no camina en libertad y no avanza porque no se confiesan los pecados. Y todos hemos pasado por eso. Decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no continúo? ¿Por qué no soy capaz? Hermanos, simplemente hay pecados no confesados. Ahora, hay momentos en que Dios está pasando a sus hijos por procesos y no necesariamente hay un pecado. Pero en la gran mayoría es por eso, porque hay pecados que tenemos que confesar, hay actitudes que tenemos que cambiar. Y no solamente es confesar, es la confesión desde el arrepentimiento genuino causa un cambio de actitud, causa un cambio frente a lo que se está haciendo. Es eso. O sea, arrepentimiento es cambio de dirección. Si yo voy hacia la derecha y me arrepentí, simplemente miro a la izquierda y sigo por la izquierda. El arrepentimiento es si yo estoy robando y me arrepentí, pues no robo más. Ahora, si yo confieso mi pecado pero sigo igual, pues no fue una confesión. Simplemente fue un informe, le contamos al Señor que estábamos haciendo mal, pero sin la mínima intención de querer cambiar. Y número 3, Dios quiere hacernos libres. El anhelo de nuestro buen Dios y Padre es hacernos libres. Pero tristemente nosotros no cooperamos. A veces nosotros simplemente no nos rendimos a Él en el sentido de que pues nos estamos equivocando, nos estamos apartando de Él por nuestro pecado y tenemos que acercarnos. El anhelo de Él no es que las consecuencias del pecado lleguen a nuestra vida y nos hagan daño. El propósito de Él, el anhelo de Él es que nos arrepintamos genuinamente y que ese arrepentimiento traiga libertad y bendición a nuestras vidas. Y hermano, es algo bien importante que tenemos que revisar, empezando por mí. O sea, yo no estoy dando el tema porque yo sea perfecto. Y aunque sea pastor, no estoy diciendo que sea perfecto. Más bien, Dios me está llevando a dar este tema porque me está, rearguyendo frente a muchas situaciones que tengo que cambiar. Y yo no puedo decir que Dios es malo porque hubo una consecuencia de algo que hice. Cuando Dios me dio la oportunidad y Dios me dijo, ojo con esto, cambie. Y no es que entonces Dios me castigó, Dios lanzó una maldición. No. La consecuencia de mi pecado trajo un daño a mi vida. Y es lo que Dios quiere evitar. Siempre yo le he dicho a mis hijos que el cuidado de Dios con nosotros es como un semáforo. El semáforo está puesto y si está en rojo es porque tenemos que parar. Si está en amarillo es porque tenemos que comenzar a parar. No porque tenemos que pasar corriendo. Y si está en verde es porque ya podemos transitar común y corriente. O sea, el semáforo está para nuestra protección. ¿Por qué? Porque si nos pasamos un semáforo en rojo, lo menos que nos puede pasar es que un agente de tránsito nos detenga y nos genere una sanción. Pero podemos llegar a pasarnos un semáforo en rojo y perder la vida. La misma situación pasa con lo que Dios dice que es pecado y que nos arrepintamos. Lo que Dios dice no simplemente son una cantidad de reglas para que nosotros obedezcamos, no, son de alguna manera formas en las que Dios nos protege. Si Dios dice no mintamos, pues no mintamos, porque la mentira va a traer una consecuencia negativa a nuestra vida. Igual que si uno mata a alguien, pues va a tener que pagar una condena. Es la misma cosa. Entonces, si vemos lo que Dios nos dice que dejemos y las cosas buenas que hagamos, realmente el más beneficiado somos nosotros, porque somos bendecidos, somos prosperados, somos sanados. Pero si no lo hacemos, pues sencillamente la consecuencia del pecado, aunque muchas veces no llega como debería llegar por la misericordia de Dios,
pero esa consecuencia nos va a alcanzar y nos va a dañar, ¿cierto? Recordemos que la misericordia de Dios se derrama sobre alguien que confiesa su pecado y se aparta. Entonces, confesar es confesar con arrepentimiento genuino. Y si aparta es apartarse. Si hay un arrepentimiento genuino, tiene que haber un cambio de actitud. Esto aplica tanto al que se quiere acercar a Dios para recibir perdón y se salvó, o Dios lo salvó, como aquellos que somos hijos. Como lo dije anteriormente, uno de los mayores problemas que tienen los hijos de Dios es el desconocimiento del amor de Dios. Por ejemplo, ¿dejarías que uno de tus hijos consumiera alucinógenos o drogas, pues, como tal, porque lo amas? Obviamente no. Nosotros no haríamos eso y lo evitaríamos a toda consta. Lo mismo es lo que hace el Señor, ¿cierto? Si el Señor ve que hay algo malo en nuestra vida y nos va a afectar, Él sencillamente va a evitar que nos llegue. Ahora, lo que pasa es que Él nos puede advertir, pero en última somos nosotros los que tomamos la decisión. ¿Qué decisión estamos tomando? De la misma manera, no podemos justificar el pecado porque Dios me ama y Él sabe que no soy capaz. La actitud correcta es ir a su presencia, reconocer que estamos mal y pedirnos libertad. Nos liberte, nos dé libertad. En este proceso nuestra parte es evitar todo lo que me ha llevado a cometer ese pecado, como perdón, como personas, lugares, etcétera, ¿cierto? Ese es mi lugar. O sea, hacer lo posible para apartarme de ese pecado y poder avanzar en el proceso de seguir adelante. Ahora, frente a esa situación, frente a ese pecado, frente a lo que estoy viviendo, tengo que tomar decisiones. Yo no me puedo quedar. Y recordemos que el Evangelio es de decisiones. El Evangelio no es simplemente de emociones. Y es triste porque la religiosidad muchas veces lleva a que las personas y los que ya son hijos del Señor caminen en el Señor, caminen en la fe, pero con base a religiones y expectativas que no son. O sea, Dios sí puede cambiar muchas cosas en nuestra vida, pero eso también depende de nuestra actitud. Ahora, Dios por ósmosis hay cosas que no va a hacer porque son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Él no es el que las tiene que tomar, somos nosotros. Ahora, ¿qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué tenemos que dejar en nuestra vida? ¿Qué tenemos que adoptar en nuestra vida? A veces hay hábitos en nuestra vida que son dañinos, ¿cierto? El hábito de fumar, el hábito de ver mucha televisión, de consumir muchas redes sociales, de ver ciertas series, de escuchar cierta música. Y entonces decimos, como ya lo dije en el capítulo anterior, hay personas que dicen, no, es que usted es muy fanático, porque entonces usted no escucha música del mundo. No es que hay música secular como tal que da un buen mensaje, pero la mayoría de música, tristemente en este momento, lo que hace es dar un mal mensaje y no es algo que convenga a nuestra vida, simplemente nos contamina, nos daña. Entonces, frente a eso, hermano, ¿qué se está escuchando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está leyendo? ¿Cuánto está consumiendo en redes sociales? Y a alguien le decía en estos días, y es, comparemos cuál es nuestra prioridad, porque entonces a veces podemos pasar horas y horas y horas en redes sociales, pero nos cuesta, por ejemplo, sentarnos a escuchar 30, 40 minutos de una enseñanza bíblica. Nos cuesta, por ejemplo, sentarnos 10 minutos a orar, 10 minutos a leer la Biblia, 10 minutos a de verdad estudiar la Biblia. Recordemos que la Biblia, para estudiarla es importante tomarnos el tiempo. No es sentarnos y entonces de tal manera amó Dios al mundo y ya, no. Es sentarnos, escudriñar la palabra, es mirar el significado que dicen los textos originales. ¿Cómo se encuentra eso en Internet? En Internet hoy en día hay muchas herramientas para poder estudiar las escrituras, pero usamos las herramientas que hay para lo malo, pero no para estudiar la palabra. Y si queremos avanzar y crecer en el Señor y caminar en el Señor correctamente, pues tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocer la palabra de Dios. A veces es triste ver cómo se asume como palabra de Dios palabras o textos o frases que alguien ha hecho cuando ni siquiera la palabra lo dice. ¿Pero por qué se asume? Porque es que creemos
en lo que alguien más dice, pero nunca hemos mirado nosotros si dice o no. Si ustedes notan al principio yo les recalqué Proverbios 18:13, y si notan el estudio de cada frase, también les intenté decir letra por letra para que busquen la palabra. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes vayan y estudien. Y más que yo querer es porque Dios quiere que vayamos, profundicemos en la palabra, estudiemos. Porque si estudiamos la palabra, cada vez que estudiemos más la verdad, cada vez que busquemos más en la palabra, esa verdad nos va a hacer libres. Esa verdad, guiada por el Espíritu Santo y con el Señor Jesús que habita, su presencia que habita en nosotros, eso va a empezar a traer revelación, y va a empezar a traer libertad, y va a empezar a traer convencimiento de pecado, y va a empezar a mostrar lo que estamos haciendo mal. Hermano, pero si solamente nos alimentamos una vez a la semana que vamos a la iglesia, o cada 15 días, o cada 3 días, así estemos todos los días en la iglesia, necesitamos un tiempo a solas con el Señor, no en la iglesia, solas. Váyase para un parque si en su casa no puede, tome la Biblia, lea, hable con el Señor. Si no sabe orar, pues ahora orar se aprende orando. Entonces ore para que aprenda a orar. Si no sabe estudiar la palabra, pues entonces estúdiela para que aprenda a estudiarla. A veces esperamos a que alguien más nos enseñe, y sí hay estudios como este que nos ayudan a crecer, pero es importante que tomemos la decisión por nosotros mismos de estudiar. Estudie, tome un tema, estudie acerca del amor de Dios, acerca de la justicia, acerca de la economía, acerca de lo que Dios quiere que yo haga en mi familia, con mis hijos. Estudie, hermano. Es lo importante. La palabra dice que nos gloriemos en conocerle y en entenderle. Y para conocer y entender a Dios es necesario 2 cosas. Primero, leer la palabra de Dios, y segundo, orar, para que esa palabra que vamos a estudiar cause el efecto y el propósito por el cual está siendo enviada. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque yo no me puedo quedar toda la vida en las mismas. O sea, me voy a quedar toda la vida en las mismas, entonces esperando a ver qué sucede. No, yo tengo que tomar decisiones. Si yo no tomo decisiones para avanzar en el Señor, difícilmente voy a poder hacerlo. Si yo no tomo decisiones para poder caminar con el Señor de la forma correcta, pues no lo voy a hacer, porque la decisión es mía. Es mi decisión. Yo tengo que tomar la decisión de avanzar. Yo tengo que tomar la decisión de caminar de la forma correcta con el Señor. Y si yo no tomo decisiones como estas, por lo menos de leer la Biblia y orar, hermano, ¿de qué nos estamos alimentando? Solamente con lo que nos dan cada 8 días en la iglesia, porque a veces escuchamos una palabra, pero tampoco nos tomamos el tiempo para estudiar esa palabra, a ver qué tanto de lo que me enseñaron es real, dice de verdad la palabra, dice de verdad la Biblia. Y yo no estoy entrando a juzgar a ningún pastor, pero todos deberíamos de ser juzgados en el sentido de que nuestras prédicas tienen que ser revisadas, vistas, a ver si es verdad lo que predicamos. Tiene que estar bajo ese filtro, porque si no, entonces ¿en qué estamos? Yo no creo que usted vaya a un restaurante y por lo menos no mire de alguna manera si son aseados, si la loza está limpia, si se tienen buenas prácticas. Uno no se come cualquier cosa. Si a usted le pasan una carne, por ejemplo, mal cocinada, mal asada, y a usted no le gusta así, usted va a decir, no, está mal. Pero si usted ni siquiera sabe cómo es, entonces es difícil. Para concluir, una libertad genuina que nos lleve a caminar de la forma correcta y en los propósitos de Dios tiene que ver con una confesión de nuestros pecados, un arrepentimiento genuino que nos lleve a apartarnos y así alcanzar misericordia y libertad por parte de nuestro buen Dios y Padre. Recordemos que quien define qué es o no pecado es Dios. Lo he repetido muchas veces y Dios me ha llevado a repetir eso. Quien define qué es pecado o no es Dios, no nosotros. ¿Cierto? No es bajo nuestro propio criterio. Y como siempre pecamos, es necesario siempre ir a la presencia de Dios a confesar. Tomar decisiones de su mano para alcanzar misericordia y avanzar. Hermano, yo creo que la tarea hoy es orar, pedirle al Señor que nos ayude a confesar nuestros pecados, a recordar o a aceptar lo malo que hicimos que pensamos que está bien,
y a tomar la decisión de cambiar de rumbo, de dirección. Porque una confesión sin arrepentimiento difícilmente va a traer un cambio de actitud o un cambio de vida. Y difícilmente pues Dios nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza para cambiar. Hermanos, Dios les bendiga. Si usted llegó hasta este punto y cree que esta prédica ha sido de bendición, esta enseñanza, le pido que por favor se suscriba a nuestro canal si no lo ha hecho. Envíele esta prédica a alguien más para que pueda escucharla, pueda ser edificado. Y comente, comparta esta enseñanza y déjenos un me gusta, un pulgar arriba para que esto nos pueda ayudar a que estas prédicas puedan ser más recomendadas por, en este caso, YouTube, y más personas puedan llegar a conocer de la palabra del Señor. Mi hermano, Dios les bendiga y una feliz noche hasta una próxima ocasión.